van quedando del mes de diciembre. Ah, Iglesia de Cristo, ¿cómo es que Dios ha sido tan bueno con nosotros? Y ya los últimos meses del año, el mundo, ¿verdad, Pastor Byron? Se los lleva. Si supieran lo que un pastor sufre al ver esto, que el domingo, que supuestamente no es el día del Señor, pero es el domingo que se alaba a Dios con más tiempo, con más espacio. Muchos prefieren irse a los centros comerciales, muchos prefieren irse a atender a sus visitantes que vienen de Estados Unidos y abandonan a Dios. ¿Qué tal sería que Dios nos abandonara a nosotros por atender a alguien más? Eso es lo que duele como pastor, el mal agradecimiento humano, la poca conciencia. No los estoy regañando. Vladi nos dice, mira Carlitos, a veces uno de pastores malacate. ¿Saben qué es malacate aquí? Que regaña a los bien portados por los mal portados, ¿verdad, pastor? Pero quizá a usted le cae bien esto para que no haga lo que hacen los demás. No los juzgue, pero seamos agradecidos con Dios. Seamos agradecidos. Algunos ya recibieron su aguinaldo, otros ya recibieron su sueldo, otros ya tienen pagado sus cosas de fin de año, ya tienen sus cosas para sus cenas. ¿Por qué no darle gracias a Dios? ¿Por qué olvidarnos de Él? Eso es lo que no entiendo de la iglesia de este país, porque es donde yo pastoreo. Pero no entiendo cómo la gente, el corazón puede ser tan mal agradecido, de abandonar al Dios que lo sostuvo y que lo sostiene por otras cosas. Esto duele, mis queridos. Duele porque como pastor y como conocedor de estas cosas, sé lo que va a venir después. Sé lo que va a venir después. Y entonces uno sufre de antemano. ¿Ve? Porque cuando venga el lloro y clamor de dientes, no en el juicio final, no, ahorita en enero, un accidente, un atracón financiero, una enfermedad, una apendicitis, pues, que eso no avisa. Un ladrón que se metió y hizo algo. Usted podrá decir, renuncio, sí, nosotros podemos hacerlo, pero ¿y el que no viene? Es que ese es el asunto, ¿eh? O sea, estoy hablando no con usted, sino para que usted entienda por qué la preocupación nuestra como pastores, al ver que para estas fechas la gente ya no viene, es porque cuando se acabe esa parafernalia navideña, cuando pasen los tamales, cuando pase todo ese jolgorio, ¿qué va a quedar? Y entonces van a clamar. ¿Y qué dice Oseas? Ya no me llamarás Ishi. Ya no me llamarás Ishi. Ya no me llamarás mi esposo, mi amado, mi amante. Me vas a tener que llamar Baalí, mi amo, mi Señor, el que castiga. Eso dice Oseas. Entonces, prefiramos mejor llamarlo Ishi, esposo, porque el esposo es bueno, es complaciente, es tolerante, pero me vas a tener que llamar Baalí. Y entonces sí vas a ver quién soy. Ese es el problema. Y eso es lo que nos duele como pastores, porque hay las cosas que vienen después. Pastor Byron, yo quisiera que nos diera un pequeño saludo para bendecirnos. Pastor Byron es conocido, nuestro pastor Vladi, y tenemos conocidos en común.
Estábamos hablando ahí en mi oficina del pastor Norman Parish, también un excelente, un decano de los apóstoles en Guatemala. Por favor. Muy buenos días, hermanos. Don Norman fue un maestro para mí. Desde la edad de 14 años fui discípulo de él hasta el año pasado que él falleció. Pues mucho de lo que soy se lo debo al Señor, pero también a don Norman, que fue un padre, un gran amigo. Les puedo recitar un pasaje de la Escritura y está en el Salmo 25:14. Si usted gusta buscarlo, quiero bendecirlo. Yo sé que ustedes están más que bendecidos, pero he encontrado en todos estos años de ministerio, y tal vez va un poquito entrelazado a lo que el pastor está diciendo, pero dice: la comunión íntima de Jehová es con quienes. Pero ¿qué pasa? Dice, y a ellos, pero sabe que en el original dice, les dará a conocer su alianza. Y una de las cosas que la iglesia tiene que aprender es a temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Es reverenciarlo, amarlo, respetarlo. Porque la iglesia de este tiempo necesita centrarse realmente en ese amor hacia Dios sobre todas las cosas. Cuando uno ve estos pasajes, y hay muchos en la Escritura sobre el temor de Dios, uno se da cuenta de que a pesar de lo que las personas, las diferentes etapas que vivieron, tenían algo en común, que temían a Dios. Y uno dice, ¿por qué Dios siempre estaba a favor de las personas? Y era algo fundamental el temor a Dios. Salmo 34:7, ¿qué dice? Vamos a ver los que saben la Biblia. El ángel de Jehová, ¿de quiénes? Dios no acampa alrededor de cualquiera, hermanos, solo de aquellos que le aman, le reverencian y le respetan. ¿Usted quiere comunión con Dios? Mire, usted no necesita quebrarse la cabeza. Tenga una relación íntima con Dios y usted verá. Los 365 días del año, no solo el día domingo. Perdón, pastor, que es problema de los pastores. Ya se lo voy a quitar, no tenga pena. Ya voy a terminar. Una vez predicando en la iglesia decía, ¿dónde está la iglesia el día domingo? ¿Dónde está la iglesia el día domingo? En la iglesia. Pero el día lunes, el día martes. O sea, la iglesia debe estar siempre con una comunión con el Señor. Me llamo Byron Gómez, mi esposa está en casa. Venimos a una boda de unos amigos, hermanos de muchos años que conocemos, y realmente cada año venimos por esta temporada porque con mi esposa pues cumplimos años de matrimonio, y este año pues nos permite celebrar 31 años de casados. Entonces, pastor, gracias. Muy bien. Y sigan adelante, hermanos. Recuérdense que hay un pequeño remanente. Hay un pequeño remanente. Diga, Señor, seré yo del pequeño remanente, porque llueve, truene o relampaguee, usted ahí va a estar. Amén. Gracias, pastor. Muy bien. O como les he enseñado, que me enseñaron en el ejército, pastor, rodando, volando, brincando, gateando, venga. Al mediodía ya se puede ir al juguetón si quiere. ¿Oye? Todavía hay tiempo. El juguetón está cerrando a las 10, creo, de la noche. Así que hay tiempo suficiente. Muy bien, vamos a abrir la palabra. Les invito para que leamos en Génesis capítulo 21, puestos de pie para honrar al Señor y su palabra. Capítulo 21 de Génesis, verso 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos.
Y ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran bendición. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Bendecimos la vida del pastor Byron, que está esta mañana con nosotros. Bendigo a los que están aquí presentes. A los que no vinieron también les enviamos palabra de bendición. Solo te rogamos que despiertes su espíritu, su conciencia, de que no hay mejor lugar, no hay mejor espacio que el que tú, Señor, recibes de nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos constantes y presentes siempre en tu presencia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esta historia es muy interesante y como ya conocemos cómo Dios, lo que decía el pastor, Dios va revelando poco a poco sus secretos, va revelando sus misterios de la palabra para nuestra enseñanza y nuestra advertencia. Recordemos que la Biblia es un compendio de libros, de historias, de biografías, no son fábulas, sino que de alguna manera son biografías de gentes que vivieron en estos tiempos y que el Espíritu Santo dejó registradas sus historias para que, como dice Pablo, nos sirvan a nosotros algunas veces como consuelo, como advertencia, como admonición, como enseñanza. ¿Qué podemos aprender de ellos? Esto nos abre la ventana para que usted pueda tener presente siempre algo. Usted tiene mucho que aprender de otros. Tiene mucho que aprender de otros. A veces hay gente con cierta soberbia que dice, no, yo no necesito amigos. ¿Cómo no? Necesita amigos. Los amigos enseñan mucho. A veces enseñan cosas negativas y a veces enseñan cosas positivas. Todos necesitamos aprender de alguien. Cuando yo estaba haciendo mi tesis, mi mentor me dijo, mire pastor, nadie escribe nada de sí mismo, todos escriben algo de alguien. Y ya les conté que me dio un montón de libros y me dijo, lea todo eso, saque un resumen y me fue examinando y toda la cosa. Y entonces, lógicamente, yo tengo muy presente que yo aprendo mucho de ustedes. La soberbia, la arrogancia de muchos pastores, yo no los necesito. ¿Cómo no los necesito? Para aprender. Porque si necesito a Agar para que me enseñe, que vivió hace miles de años, y el Espíritu Santo dejó su historia escrita, es porque algo me va a enseñar. Si dejó escrita la historia de Sansón, de Abraham, de Jefté, de todos ellos, hombres fuertes, valientes, otros cobardes y miedosos, de Jeroboam, de Roboam, tengo mucho que aprender de ellos. Así que estas historias no son historias del pasado, son presentes. Lo que tenemos que hacer nosotros es dejar que Dios nos permita escarbar, bajar los diferentes niveles de la palabra para poder ver qué misterios hay aquí para nosotros, qué enseñanza hay aquí para mí. Y una de esas es la que quiero compartir con ustedes. Estamos terminando el año y lógicamente no es un secreto que muchos de nosotros pasamos momentos oscuros este año. Pasamos momentos difíciles, pasamos momentos de angustia, momentos en los cuales sentíamos que íbamos a desfallecer, a tirar la toalla, a ya no seguir en el camino. Muchos de nosotros pudimos haber pasado momentos en los cuales tuvimos que llorar la muerte de un ser querido, la despedida de un amigo, de una persona a quien amamos, con quien compartimos la mesa, como lo dijo Jesús a Judas,
¿Por qué no me traicionó un enemigo? Lo hubiera soportado, pero tú que compartiste conmigo en la casa del Padre. No es un secreto que muchos de nosotros pasamos momentos en los cuales parecía que estábamos en un túnel sin salida, en donde muchas veces la mesa estuvo a punto de quedarse vacía. Así que, ¿por qué estaba vacunado él? Porque lógicamente detrás de esa figura, detrás de ese arquitecto, pude empezar a aprender que había un niño que había pasado momentos duros, momentos difíciles, momentos en los cuales él como niño deseó cosas y nunca las tuvo. Momentos en los cuales él como un niño, viendo a su papá sufrir por una iglesia y ver a una iglesia fría, desamorada, desinteresada, que nunca se preocuparon si había pan en la mesa de ese pastor, si habían zapatos para los hijos del pastor, eso dañó el corazón de ese muchacho. Y desde entonces me propuse la idea de estudiar estas personas que están en la palabra, porque tienen mucho que enseñarnos. Agar ha sido la compañera de servicio de Sara durante años. Según los historiadores, Agar fue un regalo que Dios le hizo a Abraham cuando salió expulsado de Egipto, cuando buscó comida. ¿Se recuerdan? Que para premiarlo, por así decirlo, porque Dios le había dicho, no me vayas a hacerle daño a ese hombre, ni vayas a tocar a su esposa. Así que cuando lo despidió con honores, aunque no se lo merecía, dice la Biblia que le dio a su esclava para que la acompañara. Esta esclava se convirtió con el tiempo en la madre del primer hijo de Abraham, ya lo sabe. De acuerdo a la historia, Dios les había prometido un hijo y se había tardado un par de años, unos 13 años aproximadamente. Entonces Sara acude a su cultura, a su costumbre y le dice, ¿sabes qué? Acuéstate con la muchacha para que el hijo que ella tenga va a ser nuestro hijo de crianza, porque Dios ya se le olvidó lo que nos dijo. A lo mejor esto es lo que Él quería decirnos. Y se meten en ese gran embrollo que hasta el día de hoy es un problema, pero aún de los problemas Dios saca lecciones. Aún de los momentos oscuros de nuestra conducta. Recuerde que somos como la luna, que tenemos un lado oscuro que nadie ve, pero aún de ese lado oscuro, Dios es tan sabio, tan omnipotente y tan omnisapiente que aún de ese lado oscuro, Dios saca lecciones que pueden enriquecernos. Así que este muchacho empieza a crecer. Agar, lógicamente, es parte de la familia, aunque es la asistente de Sara, o de la casa, si usted quiere. Aparte de eso hay un vínculo familiar. Es la mamá del niño que está creciendo bajo la tutela y el cuidado de este par de ancianos. Imagínese por un momento que no tendría este niño. Tenía todos los favores, tenía todo lo que necesitaba para vivir, la mejor educación, porque Abraham pues tenía una escuela con sus discípulos, tenía su gente a la que él le enseñaba la palabra y toda la cosa. Así que este niño disfrutaba de privilegios. ¿Cómo se sentiría esa madre? ¿Cómo estaba ella de contenta porque estaba siendo tratada no como una simple empleada, sino como la madre de ese bebé, de ese niño que fue creciendo y que era la alegría de esa casa? Lo que yo quiero que usted vaya viendo es cómo el vínculo se fue formando y se fue estrechando poco a poco, hasta que llegó un momento en que Sara, cumpliendo la palabra de Dios, quedó embarazada. Y ahora resulta que el hijo biológico va a venir al mundo y va a encontrar una cuna que ya está ocupada, o va a encontrar juguetes que ya fueron utilizados por el niño, por el primero, por Ismael. Y lógicamente cuando esto sucede empieza una fricción terrible. Y aquí la primera lección que sacamos es, mis queridos, en una casa no pueden haber dos señoras. Grabémonos eso, porque a veces nosotros tratamos como padres de interferir en la vida de un hijo casado, y eso es incorrecto, porque en esa casa ya hay una cabeza que es el esposo, y hay un cuerpo que es la esposa.
Y en este momento, lógicamente, Agar y su hijo de repente se encuentran que salen sobrando. Ya no caben. Abraham, Sara y el hijo prometido ya son un núcleo. Ahora estos ya no pegan. Estos ya no pueden andar juntos. Ya no se pueden ensamblar, imposible. Agar y el niño son una cosa, Sara, el hijo, y Abraham son una familia. Uno de los dos grupos tiene que salir. Lógicamente, Sara le pide a Abraham que eche a la mujer. Y aquí es en donde empieza la lección que Dios quiere darnos a nosotros. Después de consultar con Dios, el Señor le dijo a Abraham, obedece a Sara, saca a Agar. Yo me voy a hacer cargo del niño. Porque lógicamente, cuando Dios le dice a Abraham, no tengas pena, porque ese hijo, le dice en el verso 12, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. ¿Qué vemos aquí? Aquí no estamos viendo un diálogo, simplemente una platiquita. Aquí hay un llanto terrible de Abraham. Porque Abraham está llorando, está angustiado, dice el verso 11, y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Ahí lo podemos ver. Y el asunto angustió, quiere decir que Abraham ahorita en este verso 11 está frente a Dios diciéndole, Señor, ¿y qué va a pasar con este muchacho? ¿Qué va a suceder? Recuérdate que durante 12, 13 años ha sido nuestro hijo. Ha caminado con nosotros. Su mamá, Agar, Señor, no ha sido simplemente la asistente de nuestra casa, ha sido parte de la familia. Y ahora, obedeciendo tu mandato, me estás diciendo que lo eche. Está bien, voy a obedecerte, pero es algo que no va a ser fácil para mí. Y aunque fuera fácil para mí, que no lo es, Señor, ¿qué va a hacer de estas dos personas? ¿Qué va a suceder con ellos? Porque aquí tenemos escondido algo que yo quiero que usted vea. Muchos de nosotros pasamos el año pues recibiendo un cheque, recibiendo un salario, y bien que mal, pues ahí la íbamos pasando, pero de repente las cosas se pusieron difíciles. De repente ya no alcanzó el sueldo. De repente ya la conducta del hijo empezó a cambiar. Mientras fue un niño, mientras estaba en la primaria, pues era un niño obediente, que usted lo iba a dejar y a traer de la escuela. Pero ahora ya está en bachillerato. Ahora ya entró a la universidad y ahí ya no va a permitir que usted lo lleve de la mano. Ahí su hijo está totalmente expuesto a la cultura, a la costumbre, a la corrupción, a la perversión que hay en esos lugares. No porque sean malos, sino por la clase de gente que muchas veces inunda esos lugares. Muchas veces los padres se engañan creyendo que si inscriben a un hijo en una universidad de prestigio, va a ser mejor que si lo pusiera en la nacional, digamos, sin darse cuenta que la universidad es el edificio. La corrupción no está en el edificio, está en la gente que está dentro. Por eso usted sabe bien que los sociólogos y las autoridades han dado en calificar un delito de alto nivel como delitos de cuello blanco. Quiere decir que el problema no está en la universidad, está en la gente que está dentro de la universidad. El problema no está en la iglesia. En Visión de Fe no hay problema, el problema está en los que estamos siendo parte de la iglesia. ¿Me estoy explicando? Agar ha estado viviendo durante años con privilegios. Ha estado viviendo una vida hasta cierto punto consentida. Se sienta a la mesa de los patrones, tiene su dormitorio, tiene su propio espacio, posiblemente tiene sus necesidades totalmente suplidas. Porque con el tiempo, con el devenir del tiempo, Agar se fue convirtiendo en parte de la familia. Y eso es lo que pasa con nosotros. Hay cosas que se fueron convirtiendo en parte de nuestra familia, de nuestro ser. Algunos vicios, algunas costumbres, algunas situaciones que no logramos cambiar.
Estamos terminando el 2018 y todavía seguimos con ese lenguaje blasfemo, profano, iracundo. Todavía no hemos terminado el año y tampoco se terminó ese mal carácter con el que amanece la esposa, que a veces amanece, como decía el doctor Ríos, con la gorra al revés, que significa no me vayas a hablar, no me vayas a hablar porque no amanecí bien, no estoy contenta, ni siquiera te me atraveses por el camino. Y el esposo que la va conociendo dice, amaneció con la gorra al revés, ni me le asomo. ¿Qué vas a desayunar? No, nada, mi amor, no tengo hambre, aunque las tripas se le estén tronando, porque si le pide huevos se los va a estrellar, pero en el cachete, mejor no le digas nada. Ahora la pregunta es, ¿cuándo va a cambiar eso? ¿Cuándo vamos a ser transformados? Mi mayor reto, no como pastor, sino como esposo, es lograr que mi esposa vea mis cambios, que ella realmente pueda decir que está casada con un hombre de Dios, que está casada con un hombre celestial. Esa es mi meta. Más que como pastor, que tengo que cuidarme, lógicamente, para darles un buen ejemplo, como esposo, mi lucha es lograr mantenerme en un nivel, no de perfección, eso es imposible, pero sí de santidad, sí de consagración, que ella no tenga que apagarme el televisor, que no tenga que cambiar esto, que no tenga que llamarme la atención, porque estoy dañando mi casa, mi relación, mi propia vida espiritual, porque tengo doble compromiso. Aparte de ser su esposo, soy su pastor, y lo que enseño tiene que salir no solamente a la vista de ella, al ver mi estilo de vida. Entonces Agar es parte de la familia. Agar es parte del núcleo de Abraham y de Sara, pero llegó el momento en que tiene que sacarla, tiene que salir, y entonces ahora Abraham se angustia, y me imagino el diálogo que hay con Dios. Señor, ¿qué va a pasar con esta mujer? ¿Qué va a pasar con su hijo? Lógicamente a estas alturas, pues según la historia, pero según el texto, pareciera que el hijo todavía es un niño. Vamos a tomarlo como un niño. Más todavía, es un niño vulnerable, es alguien que no se vale de sí mismo, que todavía necesita cuidados, que todavía necesita protección, y ahora hay que sacarlos y no cambiarlos de colonia, mi querida Rosa, al desierto. Para nosotros desierto no dice mucha connotación, no tiene mucho significado, porque nosotros somos urbanos, vivimos en la ciudad. Pero para esta gente decir desierto es decir lo yermo, es decir soledad, es decir sol, arena, arbustos, es decir dunas, es decir un calor de 40, 45 grados y sin sombra. Decir desierto es decir muerte, garantizado la muerte. Y ahora entramos a la segunda parte de esta historia. Agar toma a su hijo y se va. Trate de ver la imagen a esta madre con un odre de agua caminando por el desierto. Y dice la Biblia que el agua del verso 15 y el agua en el odre se acabó. Se acabó el agua. ¿Y ahora qué pasa? Aquí tenemos ya una fotografía de lo que pasó con nosotros en alguna ocasión o puede estar sucediendo. Se lo digo como individuo, he tenido que pasar momentos así, en que no veía la ayuda de Dios, no veía el auxilio del Señor. Pasaron momentos, o he pasado por momentos en los cuales estaban a punto ya de tocar la puerta para cobrar la renta y no había llegado todavía el dinero. Tocaban el timbre los guardias que cuidan la casa, que cuidan la colonia, y no tenía para pagar el recibo. Llegaba de predicar en algún momento y lo primero que hacemos nosotros después de entrar al garage es ver la puerta para ver si hay algún recibo que tiraron ahí. Y a veces hay 1 o 2 recibos que tiraron esa mañana. Y lo primero que yo hago es ver de dónde viene. No, ¿qué es lo primero que usted hace? Ver para abajo. Es lo primero que uno hace. Ver cuánto salió de agua, de luz, ¿verdad? Es lo primero que usted hace. Entonces, al igual que yo, es lo primero que hago. Y algunas veces vi la cantidad.
Inmediatamente, mentalmente, dice, bueno, ¿y cuánto tenemos? Nada. Bueno, Señor, y empieza esta situación. Agar no está acostumbrada a andar en el desierto. Ella no sabe lo que es quedar sola. Es cierto que han sido nómadas en el desierto, pero bajo una tienda, con comodidades. Abraham se ha encargado de todo. Dice la Biblia que donde Abraham iba, habían altares, porque él los hacía, y abrían pozos. Abrir un pozo en el desierto era garantizar la vida. Así que lo primero que Abraham hacía cuando Dios le decía que se moviera, era abrir un pozo. Es como igual que a nosotros. Cuando usted va a alquilar una casa, después de ver lo bonito, ¿a dónde va? Vamos a ver, ¿a dónde va? Al chorro. ¿A qué? A ver si el tamaño, el color, la forma, la marca, o abrirlo. Abrirlo. Igual aquí. Solo que aquí en lugar de abrir el chorro, abrían un pozo. Ahora esta mujer que está acostumbrada a todo, que ha tenido todo a su favor, comida, vestido, calzado, comodidades, no ha tenido necesidad ni siquiera de buscar a Jehová, porque Abraham se encarga de eso. Ahora de repente, de la noche a la mañana, se encuentra en un desierto, sin nada, y se le acabó el agua. Ahora quiero que vea un detalle muy interesante. Y dice en el verso 15, y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos, y ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Veamos, ¿cómo está Agar en este momento? Sus sentidos están totalmente nebulizados. La angustia, la situación estresante, el miedo, el terror que tiene de que ya no tiene agua y es una muerte segura, hace que siente a su hijo a la sombra de un arbusto, no de un chiribisco, sino de un arbusto. Y si nos dice la Biblia que es un arbusto, es porque está verde. Y si está verde, ¿qué hay debajo? ¿Lo vio ella? No. Ella no ve lo verde. Ella no ve que debajo de ese arbusto, si está verde, es porque hay agua. Ella no ve eso. Lección: usted y yo nunca vimos que el milagro estaba frente a nosotros. Ahí estaba Dios anunciándonos. Ahí estaba la palabra ofreciéndonos. Ahí estaba la esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué no lo veíamos? Porque en ese momento que pasamos de enero a noviembre o a diciembre todavía, no logramos ver el favor de Dios. Creemos que estamos a punto de morir. Porque la mujer sentó al niño a la sombra de un arbusto y se pone a un tiro, dice, de un arco de piedra, y entonces se pone a llorar porque su hijo va a morir. Pero ¿cómo es que va a morir si está sentado sobre el agua? ¿Qué es lo que hay a la angustia? ¿Cómo va a morir sus finanzas si usted sabe perfectamente que Dios, si nos sostuvo de enero a noviembre, ¿por qué no le va a dar para diciembre? ¿Por qué no le va a proveer para enero? Porque la angustia nos cega. El estrés, la incertidumbre, eso es lo que nos afecta. Y se lo digo como pastor, no me da vergüenza decirle que aún como predicador de estas cosas, pude haber pasado momentos en los cuales pensé, bueno, voy a buscar trabajo, voy a ver qué hago, sin ponerme a pensar que soy extranjero, qué currículum voy a presentar. Su currículum, pues he predicado en Apopa, en San Miguel, y eso ¿de qué me sirve? Eso no lo pienso yo. Yo solo lo que pienso es que necesito llevar recursos a la casa. Lo único que me angustia es llegar a fin de mes con algo en la mano. ¿Soy el único, hermanos? Gracias. Lo único que le angustió a mi hermana es poner algo en la mesa. Ver la refri vacía, que apenas tiene una botella de agua y un pedacito de carbón para quitarle el mal olor, y tal vez un pedazo de pupusa que sobró hace un mes, o un tomate que hay que quitarle la mitad porque ya está todo negro.
abre su billetera y lo que encuentra es un montón de vouchers viejos que ya dejó de pagar la tarjeta de crédito hace como 2 años y que ahí tiene todavía. Un montón de papelitos doblados, y usted empieza a ver los papelitos y mira teléfonos y este de quién será, y aquí también, y agarra otro papel, hermano. Está gruesa no de dinero, sino de puros papelitos que ha juntado todo el año. ¿Sí o no? Y busca y rebusca un billete de a 10 por lo menos, no hay pero ni de a $1. Esa es la realidad de Agar. Agar no logra ver lo que tiene enfrente. Ahí está el milagro, ahí está el agua, ahí están las finanzas, ahí está la solución, ahí está la respuesta, pero no la ve igual que nosotros. Ahí está la matrícula, ahí frente a usted puede estar ya la persona que le va a pagar el colegio, pero usted no lo ve. ¿Por qué? Porque lógicamente sus sentidos están imbuidos en el problema. Y se nos olvida que dijo Jesús: echa sobre mí tu problema, dame tu problema, es todo lo que quiero. Dame tu problema y yo te daré descanso. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Agar está llorando, está clamando y dice, alzó su voz y lloró. O sea, para ella, su hijo, ya solo le quedan pocas horas de vida. Imaginémonos al muchacho con ese calor bajo la sombra del arbusto, tratando de ver a su mamá, la ve llorar. El niño posiblemente, usted sabe que el niño cuando ve llorar a su mamá llora por imitación, no porque sepa qué le está pasando, sencillamente para él se le transmite, hay una ósmosis en donde el niño percibe la angustia de mamá y entonces empieza a llorar igual. Entonces en este caso Agar está llorando y ese llanto llegó al cielo. Su clamor está llegando al cielo, su llanto ha llegado al cielo, su angustia ha tocado las puertas del cielo. Es que el problema, mis amados, como decía mi esposa, se necesita mucha empatía para poder entender la angustia de alguien. Se necesita mucha identificación espiritual con alguien como mi hermana que tiene a su hija en otro país. ¿Y qué va a hacer para fin de año? ¿Qué hacer? Déjela, ahí está con su papá. Es que usted no entiende que es un corazón de madre. Usted no entiende que aquella niña estuvo 9 meses en ese vientre, que tomó la leche de su cuerpo, que está viva gracias a ella, y que esa angustia la hunde en una desesperación terrible. No podemos entender a alguien que sencillamente ha pasado de una situación cómoda a otra más cómoda, que nunca ha sufrido. Por eso es que Dios permite situaciones dolorosas a veces para enseñarnos grandes lecciones. Por eso aún los ricos más ricos tienen que pasar momentos de cáncer, de una enfermedad terminal, porque el dinero para ellos lo soluciona todo. Entonces lógicamente tienen que sufrir algo que el dinero no resuelva, para poder, como los barcos que se hunden, quedar boca arriba y clamar algo o a alguien. Es parte de la vida. Es parte de la vida, mi hermano, que de repente, para que tú puedas entender a un desempleado, tú tienes que pasar 3, 4 meses sin trabajo y ver de dónde sacas para poder vivir, para poder entender al otro. Si el problema es cuando hay mucha comodidad, eso nos afecta terriblemente en nuestro crecimiento emocional, físico y espiritual. Por eso, si hay alguien que pasó todo el año recibiendo su salario, no se explica por qué alguien puede estar llorando a fin de año. No se explica por qué alguien está clamando por una provisión de $20. $20. No, hombre, si es $20, cualquiera los tiene. Pues no cualquiera, porque para esa persona $20 serían los 1,000 que usted tiene en la bolsa. Es un hecho que solamente los que hemos vivido esos momentos sabemos lo que es un centavo. Un centavo.
Cuando vivíamos en Guatemala, hace muchos años, Pastor Byron, ¿cuánto costaba la camioneta en aquel tiempo? 5 centavos. ¿Qué hacíamos con 4? No había camioneta, no había bus. Costaba 5 centavitos. 1960, 70. Con 4 centavos usted ya no se iba. Ahora, ¿qué hacíamos, pastor? Tal vez usted hizo lo mismo que yo. Buscar centavito. El ignorante que tenía 100 quetzales, que tenía 20 quetzales en aquel tiempo, ver a alguien rastreando el suelo y agarrando los 4, hermano, más duro que un diente. El otro, ¿y este por qué mira para abajo como que es coche? Porque así dicen en Guatemala, levante los ojos, no es coche, levante, porque el coche es solo para abajo, ¿ve? No sabe la angustia que está viviendo ese niño. No sabe que vive a 3 horas de camino si no logra tener un centavo para ajustar los 5. Esa angustia es lo que viven muchas madres cada fin de mes. Esa fue la angustia que vivió Agar, llorando por agua. Pero si ahí está el arbusto verde, pero es que ya no lo ve. Su esposa no vio. Su esposo, que se quedó sin trabajo, se sintió inútil, porque ya sabemos todos que las 3 funciones básicas del hombre son: primero, ser proveedor. Cuando el hombre no logra ser proveedor de todas sus necesidades, el hombre se siente totalmente fracasado, inepto. Se siente, hermanos, que no está cumpliendo una de las funciones inherentes a la hombría. Segundo, la otra función del hombre que está dentro de él es proteger a su familia. Es una vergüenza que la esposa tenga que ir a pedir fiado teniendo un esposo, y el esposo se siente tan mal. Por supuesto, hablo de lo que no son zánganos, porque tristemente en este país, que es donde yo predico, hay mucho zángano. ¿Ya oyó? ¿Alguien dijo qué? ¿Ya oyó? Mira, ¿por qué no vas con tu papá que nos preste? Esa es cara dura. El hombre verdadero, hermano, sufre, no es orgullo, es dignidad. Y cuando la esposa o los hijos tienen que ir a pedir fiado, en Guatemala se acostumbraba antes al niño mandarlo con la libreta, y solo eso, ir a la tienda, ¿se recuerda, pastor? Ir a la tienda con esa bendita libreta era una vergüenza, porque un huevo se lo ponían, hermano, hasta 25 centavos uno. ¿Y qué hacía la mamá? ¿Ir a reclamar? Aguantarse por el chupasangre que, aprovechándose del fiado, le subía todo. Solamente una madre con 10 hijos, como la mía, tenía que agarrar su cara, hermano, y esconderla en algún lugar. Pero claro, la que tenía el tiempo, el dinero, los recursos para llevar su carreta llena de víveres, de país, ese patojo que lleva a pedir, ¿cómo pueden pedir fiado? Claro, porque ella lleva un cartón de huevos, y en esa casa hay 10 hijos esperando un huevo. Esas son las cosas que no vemos. Ese es el clamor que muchos no ven. Por eso, mis queridos hermanos, ustedes que tienen recursos, permitan que sus hijos de repente pasen hambre. No es maldad, Rosa, es enseñarle que no siempre va a tener las cosas que ustedes les pueden dar, porque es un hecho que ninguna madre va a comer mientras su hijo tiene hambre. Es un hecho que la mamá, llega el otro, en toda familia hay un hartón, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eso es ineludible. Ese es ineludible. Dragón, pues, ¿verdad?
es aquel que, mamá, hay más. Y la mamá llevaba su plato. Y los otros dicen, deja comer a mi mamá. No, mamá, no le dé, déjalo comer. Cállense, muchacha. Toma, mijo, toma. Ay, ¿cómo se ponían los otros 9? Ganas de meterle la sopa en las orejas. Y ahora mi mamá, ¿qué va a comer? Claro, yo tampoco era capaz de decir, tome, mami, lo mío. Tampoco, ¿verdad? Eso es lo que está pasando con Agar. No estamos hablando, hermano, de una aventurera, de alguien que para qué tuvo un hijo y para qué se dejó embarazar, porque estamos hablando no de las consecuencias, no de lo oculto que hay aquí, sino estamos hablando de lo que estamos viendo, el sufrimiento de esta mujer. Estamos viendo la angustia de un padre que tiene que dejar ir a su hijo, que tiene que abandonarlo. Estamos hablando de la angustia de un padre que tiene que dejar ir a su hijo. Olvidemos de la aventura sexual, no olvidémonos de eso, hagámoslo, escarbemos un poquito en esta maleza, en estas cosas y vayamos a la raíz. Aquí lo que estamos viendo es una persona en angustia, en dolor, que empezaron a pasar los meses y del colegio empezaron a mandar notas que por favor se ponga al día, porque si no lo va a hacer el próximo mes su hijo ya no entra, y que tiene usted que llegar y hacer un trato y toda la cosa, y lógicamente ya llegó octubre, no le dieron examen y ahora tampoco le dan los papeles y toda esa parafernalia. ¿Qué hacemos con eso? Yo creo que predicar este mensaje ahorita, 16, creo que no cae muy bien, porque muchos de ustedes ya tienen su aguinaldo, tienen su sueldo. Creo que este mensaje debía haberlo predicado por ahí por marzo, abril, en donde ya el azúcar se está terminando. Creo que me equivoqué de tiempo, porque veo a todos como quien dice, yo no veo dónde está la lección, claro. Se están haciendo. Gracias, Señor. Ese es el asunto. Esto nos va a pasar, o nos ha pasado, o nos está pasando. La lección, ¿cuál es? Aquí está el milagro. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Levanta tu casa, levanta tu finanza, levanta tu fe, levanta tus ojos, levanta tu energía, levanta tu frente, alza tus ojos y mira, dice el canto. Y entonces, verso 19, entonces Dios abrió los ojos de ella. Ahora la pregunta, ¿qué ojos le abrió si ella estaba viendo a su hijo? Los ojos espirituales. Esos ojos, hermanos, que se oscurecen con el problema. Esos ojos que no nos dejan ver la gloria de Dios. Esos ojos que no nos permiten ver lo que hay detrás de esas cosas que para nosotros son inexplicables. ¿En dónde está Dios cuando la muerte llega a nuestra casa? ¿En dónde está? ¿En dónde está Dios cuando a las 2, 3 de la mañana su bebé se enfermó y usted tuvo que ir corriendo al Bloom a sentarse a esperar? ¿En dónde está Dios? Como dijo el doctor Dobson, con las cosas que suceden y Dios no nos responde. ¿En dónde está Dios cuando en su empresa empiezan a despedir gente y usted posiblemente está en esa lista y no tiene nada preparado? Eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo. ¿Sabe, hermano? Le voy a decir algo que espero le moleste. ¿Sabe por qué es fácil dormirse en la iglesia cuando está predicando el pastor? ¿Sabe por qué es fácil dormirse? Porque usted no ha pasado necesidades. Y si las pasó de niño, hoy tiene todo suplido. Y hay algo que Dios nos ordena en su palabra: nunca te olvides de dónde te saqué. Nunca te olvides de dónde te saqué. Recuérdate cuando fuiste extranjero en Egipto. Recuerda cuando anduviste en el desierto, que no te faltó agua ni maná.
Recuerda cuando saliste de la esclavitud de Egipto. Recuérdate cuando te latigaban en Egipto, cuando te obligaban a construir ciudades para el faraón. Recuérdate, no te recuerdes de los ajos ni las cebollas, recuérdate de los látigos, de los insultos, para que hoy puedas entender perfectamente que no todos están como tú, que no todos tienen sus $50 libres en la bolsa, que hay alguien que está deseando $1 para hoy, para el almuerzo, que hay alguien que está esperando con una mirada de angustia, que alguien me pregunte qué tengo para poder decirle que no tengo para el bus de regreso. ¿Sabe usted cuánto tiempo supe que los papás de este muchacho no tenían para el bus y se venían a pie de Soyapango? Aprovechaban para platicar en el camino, pero no era para platicar. Los franciscos, como les decíamos, era porque no tenían para el bus y nunca dejaron de venir a la iglesia. Yo le decía a Francisco, ¿y por qué nunca me lo dijiste? No, pastor, yo esperaba mejor que Dios tocara corazones. Y a veces es una utopía esperar que Dios toque corazones. Pero Dios, cuando usted clama, Él responde. Él va a hacer algo, Él va a mover algo. Y dice la Biblia, entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. ¿Dónde estaba el pozo? Aquí no dice que vinieron los ángeles con piochas y asadones a abrirlo. Aquí no dice que Agar se puso a abrir un hoyo. Aquí no dice que un viento vino y tembló la tierra y brotó un agua ahí. No, dice, y vio un pozo de agua cuando Dios le abrió los ojos. Y otro detalle, la mamá y el hijo, ¿quién bebió primero? ¿Y ella? ¿Quién está sufriendo la angustia? La mamá. ¿Por quién? Por el hijo. Y ahí lo tenemos. Y aquí tenemos el permiso del Señor para espiritualizar un poco. Dios se angustia cuando sus hijos no tienen agua. Dios se preocupa cuando sus hijos no tienen alimento. Dios llora, por así decirlo, permítame esas expresiones. Dios llora cuando ve que sus hijos, por la angustia de un problema, no están viendo que Él está dispuesto a satisfacer no solamente un gustito, sino una necesidad. Yo quiero que usted se vaya este mediodía pensando, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque no hayan vacas en la majada, con todo yo me alegraré, porque el Señor siempre estará listo. Lo que necesitamos. Lo único que necesitamos entonces, ¿qué es? Que Dios nos abra los ojos, que Él nos permita ver qué hay detrás de esa angustia, qué hay detrás de esa nebulosa, de esa cosa que nos encapsula y no nos deja ver la solución al problema. Por eso hay tantas cosas en nuestros fracasos. Cuando decimos, es que yo no veo a Dios. ¿Cómo lo va a ver si usted está viendo el problema? ¿Cómo va a ver a un Dios poderoso, proveedor, sanador, liberador? Vaya al hospital y dígale a la gente, mire, ¿y usted puede ver a Dios que sana? Pues yo no lo veo, mire mi mamá, ya está entubada. ¿Cómo me dice que Dios sana? Yo no lo veo, si mire cómo está mi bebé, se está deshidratando y cada segundo que pasa pierde más el peso. Y los médicos lo hacen así o hacen allá y no hay modo que recobre el conocimiento. ¿Cómo me habla de un Dios sanador? Ella no lo puede ver, porque ella está encapsulada en ese asunto, pero usted sí. Y es en donde nosotros tenemos que compadecernos de ella. ¿Quién se podía compadecer de Agar en este momento? ¿Quién? Humanamente hablando, ¿quién? Nadie. ¿Por qué? Porque está sola en el desierto. Cuando usted y yo atravesamos solos desiertos, Dios se levanta como la bandera que es para nuestras vidas, nuestro Jehová Nisi. Porque aún en el desierto el Señor hará calzada.
Él hará algo para que nosotros tengamos lo que tanto estamos clamando. Yo quiero que usted tenga la seguridad y la confianza de que Dios no nos va a dejar el próximo año. Algo va a suceder. En algún lugar están abriendo el pozo, Juancillo, para que tú tengas el agua que tanto has deseado. En algún lugar se está abriendo el pozo que usted tanto ha anhelado, ese pozo de salud, ese pozo de sanidad, ese pozo de restauración matrimonial, ese pozo de trabajo, ese pozo en donde usted pueda refrescar su alma, en donde usted pueda refrescar sus sueños, en donde usted pueda refrescar sus ilusiones. En algún lugar de su desierto o del mío se estará abriendo un pozo en donde yo voy a poder ver con alegría. ¿Qué haría Agar cuando vio el pozo? ¿Será que se fue gateando, se fue caminando con pereza? Esta mujer corrió, se tiró ¿cómo sacó el agua? No lo sabemos, posiblemente el odre que Abraham le había dado, ya todo seco, lo metió y empezó a darle a su bebé para que no se le deshidratara. Y por último se quedó ella. Dios siempre tiene en algún lugar el pozo que usted necesita, ese pozo de amor, ese pozo de amistad. Por eso mi esposa y yo hablábamos ayer y hoy, le hemos estado dando vueltas al asunto, quizá internamente hacer un examen de todos los que nos han traicionado y se han ido, pero me decía mi esposa, pero por ellos no podemos dejar de amar a los que están, porque siempre son un pozo de bendición. Aunque se vayan muchos, siempre queda un pozo en donde podemos beber amistad, en donde podemos refrescar a veces nuestros momentos de soledad, nuestros momentos oscuros, nuestros momentos de orfandad, si usted quiere. No es que esté hablando de la orfandad paterna, porque hace años aprendí algo con los padres. Hay padres huérfanos, y tú lo sabes, Rosa. Hay una madre huérfana que su hijo no quiere estar con ella, la dejó huérfana de ese amor. Pero ¿sabes qué, Rosita? Tienes otra hija, tienes un esposo y tienes pastores que te aman, porque Dios siempre va a suplir la necesidad. Entonces, cuando yo estudié ese fenómeno, escribí el tema que se llama Padres Huérfanos, porque a veces somos huérfanos de hijos biológicos que no quieren nada con nosotros, porque creen que tenemos suficiente con la iglesia, pero no suenan, no pueden concebir que a veces, Pastor Byron, no se puede concebir que la iglesia a veces es lo más cruel que puede haber. Pero en medio de eso, Dios abre pozos que pueden traer un vaso de amor, un vaso de cariño, un vaso no de dinero, sino un vaso de un abrazo, de una sonrisa, de un queso, Sonia, que endulza el paladar de una mesa. Son detallitos que Dios usa para hacernos entender un solo mensaje. Agar, ¿por qué lloras? ¿Por qué clamas, Agar? Alza tus ojos, alza tu casa, alza la frente y mira hacia el otro lado. Mira hacia enero, mira hacia febrero. Ahí está el pozo que Dios está abriendo para ti. Amén, iglesia. ¿Hay motivos para estar afligidos? Sí. ¿Son válidos? Sí. ¿Son reales? Sí. Pero la realidad que nosotros vemos no es la realidad que Dios ve. Dios está viendo el pozo. Agar está abriendo a su hijo morir de sed. Por eso Dios no tiene prisa. Dios nos dijo, ángeles, corramos antes que esta mujer le dio un ataque, corramos. No, Dios no, tranquilo. Dios agarró su kairos. Es más, la única vez que creo yo que se apuró fue cuando Abraham levantó el cuchillo.
Fue la única vez. ¡Ey, Abraham, no vayas a matar al muchacho! Ah, pues como tú me dijiste que te lo diera, sí, pero ya estuvo, ya vi, guarda ese cuchillo. Creo que fue la única vez. De ahí con Agar no corrió. Dice que desde el cielo. Y todavía la consoló a ella. ¿Por qué lloras, Agar? ¿Qué te pasa? Es que no hay agua. Es como no hay agua. Pues yo no la veo porque estás con los ojos así. Y me imagino, y con eso termino. Usted sabe que tengo una imaginación hollywoodesca. Como dijo el pastor, le damos vueltas a la Biblia y sacamos películas. Me imagino que el Señor vino, agarró un gotero. A ver, permíteme que le eche un par de gotas. Mira, y ese pozo, Señor, y esos $100, ¿dónde estaban? Ahí estaban en la pistera. La verdad que no los habías visto. Señor, y esa pierna de pavo, ¿dónde estaba? Ahí en la refri. ¿Por qué tú estás tan ciega que no la habías visto? Señor, y ese muñeco de tortillas, como decimos en Guatemala, un muñeco de tortillas. Si ayer no tenía ni una, pues ya ves, ahí están. ¿Qué te pasa? Señor, y estas 8 libras que tenía de más, y a veces te fueron. Y a veces que te sirvió de algo. De veras, Señor. Y usted empieza a verla. Y usted le mete 2 dedos a la falda y ahora le caben 4. Señor, ¿qué se hicieron? Ni me pregunte, pero no están. Así es Dios. Así es Dios. ¿Cuál es tu angustia, iglesia? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué te nebuliza los sentidos? ¿Qué es lo que no te deja ver la realidad de Dios por ver tu realidad? La realidad, por eso dice Eclesiastés, todo es vanidad. Todo lo que ustedes ven es vanidad. Lo realmente importante es acuérdate de Jehová y no te olvides de ninguno de sus maravillas. Acuérdate de Jehová. Entonces esta mañana la única petición que tenemos es: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor. Quiero ver. Déjame ver dónde están tus maravillas. Déjame ver dónde está la solución al problema. Y para eso Dios le va a decir: bueno, tranquilo, siéntate. Porque caminando y barriendo y trapeando no te lo voy a decir. Siéntate, deja el trapeador por un lado, apaga la estufa. Como pasó con aquel milagro. Señor, una gallina, un caldo de gallina, Señor, un caldo de gallina. ¿Y qué pasó? Una gallina volando cayó al patio. ¿Usted cree que ella le escarbó para ver si tenía una etiqueta ahí, propiedad no, propiedad del hermano Nelson? No, aquí no agarró. Antes de que la gallina cacaraqueara, ¡pah! Y el agua que estaba hirviendo para frijoles se convirtió en agua para cocer la gallina. Así va a pasar, no sé en cómo va a ser, pero algo va a llegar volando, un billete de $100 a su casa. Como decimos en Guatemala, en la tardanza está el peligro. Amén. Ahora es el tiempo. Hoy es el tiempo de su milagro. Hoy es el tiempo de la misericordia de Dios. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias. Gracias, Señor. ¿Alguien quiere decirle, Señor?